Cuando un escritor nos gusta mucho, por lo regular solemos irnos por las ramificaciones, investigar quiénes fueron sus colegas, sus contemporáneos, sus influencias y sus paralelismos. Si bien este canal tiene su origen en los libros de terror clásico y las publicaciones modernas que abogan por esa misma estética, podría decir que su raíz es sin lugar a dudas H.P. Lovecraft. Por Lovecraft leía a Clark Ashton Smith. Por Lovecraft me adentré a los mundos de Robert Howard, de quien traeré los análisis de Conan el Cimmerian muy pronto. Por Lovecraft profundicé en las obras de Lord Dunsany, y así hasta llegar a un largo etcétera. Mientras repetía el mismo ejercicio de técnica literaria, pero ahora con Dunsany, supe que además del de Providence existían otras dos figuras muy importantes que también lo tomaban como una de sus principales referencias, Tolkien y Borges. Durante el vídeo que hice como apertura para exponer mis opiniones sobre el mundo de fantasía de Dunsany, comenté que ni a Borges ni a Tolkien podía relacionarlos con el canon donsoniano porque, por ese entonces, mi interés por ellos era casi nulo. De Tolkien solo había manoseado al Hobbit, tal cual cortesana barata, y de Borges únicamente le había echado una leída muy general a El Aleph, como si de una película para adultos se tratase, ya que quería comprobar si esa narración era una sátira a la pluma de Lovecraft. Hoy, casi 4 años después, puedo decir que las cosas han cambiado, y para bien. Mi lectura del Hobbit no fue impulsada por Dunsany por mucho o poco que lo haya sugerido. Por el contrario, a Dunsany lo leí en el 2020 y a Tolkien en diciembre del 2013, es decir, mucho antes que se me ocurriera siquiera la idea de hacer el canal de YouTube. Si les sorprende el que hayan pasado 11 años desde que lo leí en una edición de Booked, una que sufrió un desafortunado accidente con el aceite que utilicé para darle ese aspecto rústico a mi librero principal, es porque en su momento me encantó. Creo que ya he comentado más de una vez que si un libro me gusta mucho, difícilmente se me olvida pese a los años transcurridos y viceversa. Si en las reseñas de Lord Dunsany posteriores me expresaba un tanto despectivo hacia la obra de Tolkien, era por 2 razones: por ignorancia y porque había cometido la imprudencia de haber visto al instante la infame trilogía de Peter Jackson que nubló un tanto mi juicio, aunque eso sí, con el paso del tiempo el concepto original del libro es el que ha perdurado y del que de las películas pues poco me acuerdo ya. Quizás se deba a que el cerebro tiende a olvidar lo horripilante. Por suerte, luego de mirar un par de vídeos del maestro Kai47 y hasta una que otra entrevista de Jordi, me siento menos torpe con relación a mi opinión de la trilogía de El Hobbit. Así que dejaré ese punto por la paz porque no quiero desviarme del tema principal. Retomando de nueva cuenta el trabajo editorial del Hobbit en nuestro idioma, Editorial Planeta la ofrece actualmente tanto en su colección Booked y en varias de Minotauro que van desde las imponentes versiones en pasta dura, como la que tiene la sobrecubierta de Alan Lee o la que posee en su interior cromos de Jemima Catlin y unas ediciones también de pasta blanda pequeñitas que pueden parecerse a las de Booked. Cabe mencionar que la reedición actual de Booked es en pasta dura y que estuve tentado a comprarla por aquello de la nostalgia. Sin embargo, me decidí por la que tiene la sobrecubierta de Alan Lee para que hiciese juego con mi ejemplar de El Señor de los Anillos, pese a que no tuviese las ilustraciones del artista entre páginas como si lo tenía una edición más vieja. Un dato interesante que tiene mi edición es que en la hoja técnica se nos sugiere un orden de lectura de todo el universo de la Tierra Media para los más neófitos como yo, mismo que pueden apreciar en pantalla. Aludiendo un poco a este meme, es verdad que El Hobbit es de esos libros que a mí me gusta denominar como lineales, es decir, que tienen una historia en concreto bien definida que cubre sin enredos lo fundamental de una narración,
inicio, desarrollo y conclusión. Esto no es un insulto ni una degradación a la obra del maestro. Para nada. De hecho, es todo lo contrario. Creo que dentro de la comunidad lectora siempre va a persistir ese mal precepto, que sabrá Dios quién chingado se lo inventó, de que para que una obra sea buena debe ser súper compleja, aunque a veces sea un enorme sinsentido o un cantinflas, como les diré de ahora en adelante. Por eso siempre abogo que antes de crear a los personajes y de darles más peso del que se debe, hay que entenderlos como un complemento, sobre todo ahora que está el movimiento político de lo woke agitando a las masas. Y antes se tiene que tener muy clara la idea que se va a transmitir, y a partir de ello es que los personajes que se necesitan surgen por sí solos. Esto lo comento porque en las opiniones que fui recabando siempre había algo que me hacía ruido. Es que es un relato para niños. Sí, es un relato para niños bien escrito, si es que puedo complementar la idea. Hay por ahí mucha literatura para adultos mal ejecutada y no por ser algo más maduro es mejor. Todo se resume a algo que he comentado en otros vídeos, que el artista debe de tener una preparación intelectual, y no me refiero a que vaya a escuelas dedicadas a obtener títulos y cursos, que en mi papel de profesor es obvio que esto no lo desprestigio porque el papelito habla, sino que se empape del conocimiento necesario de la forma que más cómodo le parezca, pues es innegable la falta de nivel en muchas producciones. Y esto, amigos míos, no es clasismo. Se llama tener una preparación. Lo anterior va muy enfocado a la manera en la que Tolkien nos introduce en su universo, como si nos diera una lección o una clase. La verdad es que no me sorprende ese punto, pues él fue un profesor y no dudaré que llevó gran parte de su labor a sus escritos. Tal vez estoy siendo bastante severo con los que dicen que El Hobbit es un libro infantil, cuyo motivo del comentario ya recalqué. Les valgo lo que dicen, dado a que el maestro sí lo concibió como una enseñanza para sus hijos respecto al significado de ciertos valores, de no quedarse siempre en lo mismo, de voltear hacia adelante, del compañerismo, etc. No por nada los protagonistas son todos personajes de estatura baja, una tropa de enanos y un hobbit, mientras una figura superior los acompaña en sus andadas, obviando de momento que Gandalf es igual a un ángel. Sin embargo, del trasfondo cristiano en las obras de Tolkien ya hablaré la siguiente semana en El Señor de los Anillos, dado a que ahí está más marcado. Algo que sí tengo que mencionar, y que me pareció genial, es el concepto del dragón Smaug y el tesoro. No confundir con Smaug de Dark Souls, donde se aborda el precepto alquímico en el que un dragón es el guardián final que resguarda el objetivo a alcanzar tras un largo camino recorrido. Me sigue sorprendiendo la versatilidad del Hombre de las Mil Caras de Joseph Campbell y cómo suele ser la base para grandes historias, incluido el libro del que les hablaré la siguiente semana, o hasta de Star Wars, de quien no soy muy fan, pero uno de mis hermanos sí, y me ha confirmado el punto, y hasta también de la saga Souls, si lo podemos decir de alguna manera, etc. Es verdad que además del terror, me gusta la fantasía a secas. No obstante, yo me inclino más por aquella fantasía que está ligada al susodicho terror a razón de mis preferencias, y es por eso que me centro en lo que se conoce como Sword and Sorcery, o espada y brujería, como le decimos en los Méxicos. No soy fan de la fantasía especulativa, o ciencia ficción como vulgarmente se le dice, ni de la fantasía épica o heroica, que es en donde entrarían los trabajos de Tolkien. A mí pónganme a Clark Ashton Smith o a Robert Howard, y de hecho, de los 3 mangas que sí me gustan porque no suelo leer cómic, Berserk es uno de ellos. Incluso me atrevería a incluir a Doom en el ámbito de los videojuegos.
Y es verdad que dada la triada de Smith, Howard y Miura, yo ya estoy acostumbrado a cosas más agresivas, por decirlo de alguna manera, y pensaba que El Hobbit y el mismo Señor de los Anillos no iban a llenar esa sed de testosterona literaria. No lo hicieron, sin duda, pero pude satisfacerme de otra manera y esa fue la inmersión a la que me miré sometido y esos viajes tan espectaculares que me mantuvieron muy atento. Las partes del Bosque Negro, la de los elfos y cómo Bilbo y sus compañeros se escapan utilizando los barriles, la pelea contra Smaug y la pelea contra el nigromante / Sauron, aunque fue bastante breve. Y esto último no lo considero un spoiler, porque es muy evidente que se trata de la misma entidad. ¿Hay continuidad directa con El Señor de los Anillos tal y como lo sugieren las películas? Sí y no. Basándome en el orden que el propio libro nos da en la hoja técnica, podré afirmarlo rotundamente. Sin embargo, tras saber que luego de un par de revisiones, tanto El Hobbit y El Señor de los Anillos fueron reeditados para que las historias encajaran y tuvieran cohesión, y eso me ha dejado en qué pensar. No creo que el valor literario del Hobbit baje gracias a ese rubro. Es más, creo que es un punto a su favor y algo con lo que Tolkien, en su sagacidad, sabía con precisión. Su universo es uno de los mejores y más minuciosamente estructurados con los que me he topado a la fecha, mucho mejor que el de Lovecraft, que carece de ese cuidado y que si no fuera por Derlet, estaría mucho peor. Personalmente no soy partidario de esa idea de escribo para mí. Vamos, si es así, mejor no publicar nada y asunto arreglado. Cuestión de lógica, y eso que muchos de mis autores preferidos tienen esa idea. Por ejemplo, en la primera versión de El Hobbit, Gollum le da el anillo a Bilbo. Años después, Tolkien modificó la historia para hacerla encajar con El Señor de los Anillos, afirmando que esa primera versión se la había inventado Bilbo. No me quiero centrar en las diferencias entre el libro y las películas. Para eso, Kai47 tiene una trilogía de vídeos bastante detallada que pueden ir a revisar. Lo que sí puedo decirles es que, tras comparar el grosor del libro con el hecho de que hay una trilogía cinematográfica a nuestra disposición para contarnos la misma historia, y lo digo con muchas comillas, exclamé: ¿cómo podemos explicar esto? Y me hace recordar el motivo por el que sinceramente dejé de ver películas. ¿De verdad creen que la gente es tonta como para no percatarse de eso? Al menos en El Señor de los Anillos era mucho más coherente, porque cada sección principal del libro, que denominamos como un libro independiente, y que es algo voluminosa, sí da para una película por separado, pero El Hobbit no. Vamos, eso es surrealista. No soy muy fanático de George R.R. Martin, o será porque de momento no me he puesto al día con sus libros, a pesar de que le he dado más de 150 horas a Elden Ring. Sin embargo, concuerdo rotundamente con él respecto a la queja de que los directores, y en especial las firmas cinematográficas, cambian a su voluntad las historias hasta el punto de no respetar al autor original y de hacer la obra irreconocible. De hecho, y de manera un tanto paralela, así como hicieron que El Hobbit y El Señor de los Anillos fuese secuencial dentro de los libros, de la misma manera hicieron que el Bilbo de las películas se pareciera al Frodo de las películas, cuando en los libros Bilbo es más intrépido y aventurero y Frodo es un digno representante del Hobbit folclórico al ser más hogareño y recesivo a los grandes cambios y aventuras. Aquí conocí por primera vez la versión de Gollum de los libros que, siendo honesto, en nada se parece al de los filmes, sino que más bien es uno que apareció en las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Uno que, dadas las descripciones hechas por Tolkien, inspira bastante miedo. ¿Vienes por el anillo? Hasta aquí termina la primera parte de esta dupla de vídeos de la obra del maestro Tolkien, la cual continuaré el miércoles para ahondar en el resto de los detalles que no mencioné aquí.
Solamente me resta por decir que Tolkien es un autor espléndido y que si son admiradores de Dunsany o Smith o Robert Howard como yo, es una excelente lectura que no pueden dejar pasar. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden adquirir este ejemplar mediante nuestros enlaces de afiliado que van a estar en el comentario fijado. Asimismo, si quieren revisar el resto de los enlaces de afiliado de los libros hacia Busca Libre, pues pueden revisarlo en mis redes sociales. Sería una forma muy linda de apoyar al canal, también donando a nuestro perfil de PayPal. Eso ha sido todo, nos vemos y hasta la próxima.